a quien corresponda. Mi nombre es C3PO, domino más de 6 millones de lenguas y aunque les arda, R2 y yo somos la cabeza, el espíritu y el símbolo del movimiento rebelde. El día de hoy la pregunta es, ¿se puede apoyar al presidente de México y oponerse a su gobierno? Amigas y amigos, muy buenas tardes. El día de hoy voy a tocar este tema porque es una de las grandes razones por las cuales decidí abrir este canal de YouTube. ¿Cuál es esa razón? Es muy simple. Escupirle en la cara la mediocridad con la que hemos convivido en la historia de México. Así como el 1 de julio del año 2018, 30 millones de mexicanos decidimos decirle basta a la porquería. Y sí estoy enojado. Si hasta aquí estás de acuerdo, te invito a quedarte. Si piensas que le voy a tirar al viejito, regrésese. Hija, deja ahí que chingada madre estoy trabajando. Mírala. ¿Y por qué tanto enojo? Porque por alguna razón la peor miseria que hemos presenciado nos sigue robando oxígeno a los mexicanos. El PRI, el PAN, el PRD, Televisa y toda la cultura que ha oprimido esta nación de origen divino están aguzanados, pero pretenden que le sigamos prestando atención. Ja. A ver, vamos a explicarnos. Andrés Manuel López Obrador renunció a su individualidad y a su identidad personal en el momento en el que se convirtió en el presidente de este país. Es que Andrés Manuel López Obrador no es otra cosa más que la manifestación de la correlación de fuerzas políticos sociales que viven en México. Si no, ¿cómo explicas un gabinete que incluye al mismo tiempo a la señora Tatiana Cloutier y a Rocío Nale, a Esteban Moctezuma? Bueno, afortunadamente el señor Moctezuma se acaba de retirar para darle entrada a la señora Delfina Gómez, nuestra nueva secretaria de Educación Pública. Y sí, en su momento fue una mentada de madre ver ahí al señor Moctezuma, pero sabemos que todo tiene su debido tiempo. Entonces, ¿cuál es mi posición frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Es muy sencillo. Nosotros lo llevamos al poder sabiendo perfectamente que la única forma en que él iba a ingresar a ese sitio era aceptando ser la representación de la correlación de fuerzas sociopolíticas en México. Desde el inicio sabíamos que este gobierno iba a tener un intermedio neoliberal, y si las personas no lo habían visto antes, ¡qué ingenuos! No sabían que por esa fue la razón por la que López Obrador se le permitió la entrada al gobierno. Y bueno, otra cosa también. El sistema político mexicano estaba a punto de irse a la chingada. Se le abrieron las puertas al señor Obrador para permitirle que rescatara este sistema político, para entregarle todas las ruinas que se cayeron mientras una sola persona permanecía de pie en todo el sistema político, y de esta forma evitaron el destino que tenía pactado si se robaban nuevamente la decisión de quién debía gobernar este país. ¿Cuál era el destino? Estallido social. Alzamiento en armas. ¿Personas no lo creen? No lo crean. Simplemente quiero dejarles algo claro. La CIA envió documentos a México advirtiendo antes del 2018 que si había un fraude electoral en este país iba a haber un estallido social. La entrada de López Obrador al gobierno ha sido porque 30 millones de mexicanos nos decidimos a que él estuviera ahí. No nos pudieron decir que no, porque sabían que su sistema se iba a la chingada. Y esa fue la única opción que les quedó para no perder su orden, su establishment establecido. Ahora están en el momento en el que quieren dar la batalla, porque por supuesto lo dejaron entrar, pero para enfrentarlo, porque esa es la política. Es la guerra de las palabras. La política es la guerra sin las armas. Y esa fue la razón por la que se le permitió entrar, simplemente para que una vez que estuviera ahí, lo siguieran confrontando. Porque si no lo hacían, ni siquiera eso iban a poder hacer. Por lo que iba a hacer este país, por lo que iba a ocasionar un fraude electoral. ¿Permitieron que entrara? Perfecto. Hoy día, nosotros, quienes lo llevamos ahí, yo, que milité año y medio en Morena, estoy dispuesto a seguir defendiendo este gobierno. ¿Por qué? Porque Dios mío, simplemente así son las cosas. En México tenemos de dos sopas. O apoyamos al gobierno actual o apoyamos a la mierda. Simplemente, el gobierno actual
lo estamos defendiendo, lo estamos apoyando cada vez que estamos enfrentando a estos símbolos llamados PRI, PAN, PRD, Televisa, el gobierno de la televisión y la cultura política de corrupción, de alienación, de ignorancia. Toda la cultura que nos sembraron en este país la estamos combatiendo. Y sí, sigo enojado, chinga. Hija, ya. Ahora bien, nos van a decir que estamos de peje zombies, que chinguen a su madre. ¿Creen que no sabíamos desde antes del 1 de julio de 2018 que este gobierno iba a tener un matiz todavía neoliberal? Pues sí, sí lo sabíamos. ¿O creen que no sabemos actualmente que el Tren Maya tiene un pero enorme riesgo de ser o convertirse en un proyecto de cosificación de la vida, en particular de la vida de los pueblos indígenas y de la vida en general que hay en toda esta región de México? Bueno, sí sabemos que hay un enorme riesgo, pero también sabemos cómo es la realidad. Hoy en día México no tiene una oposición política. La gente que se hace llamar oposición política a este gobierno, su discurso cuesta 3 pesos. Y son una bola de criminales ignorantes que nos han gobernado durante muchas décadas y que no vamos a permitir que regresen más a este país. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí, voy a apoyar al gobierno porque cada vez que me pare a escupirle en la cara a todos los que acabo de mencionar para decirles que se callen la boca, voy a estar apoyando y defendiendo a este gobierno de su llamada oposición, que no son más que una bola de capos. Y también, al mismo tiempo, me voy a estar oponiendo, como todos los demás, a todos los riesgos que signifiquen los megaproyectos o las políticas neoliberales que tiene este gobierno, porque es un gobierno de transición. Simplemente, el que no lo entienda, voy a hacer otro video después. Amigos y amigas, se me está terminando la luz del día y también la batería. Así que no quiero cerrar este video sin antes concluir como se tiene que concluir. Haciendo un llamado a la sociedad, a todas las personas que nos identifiquemos con que la nación mexicana viva su propia cultura y viva como una nación libre y no se entregue a intereses de invasores, que nos unamos, que hagamos un frente, que luchemos por la construcción de la oposición política que México necesita para barrer a la basura que nunca debió haber estado en los espacios políticos de este país. Porque esto no es cualquier cosa, esto es la guerra. Y aunque muchos nos hayan querido hacer creer que esto no es una guerra, esto es una guerra. Y si no nos hemos dado cuenta, es momento de que nos enteremos que la llamada oposición política, los que nos han gobernado durante tantos años, no son más que los representantes de los intereses de dominio internacional, dominio mundial, que pretenden hacer de México nada más y nada menos que el patio trasero y fuente infinita de recursos y de riqueza de un país llamado Estados Unidos de Norteamérica y de otros que andan por ahí. Y les digo una cosa, ni México ni los seres humanos somos su mercancía. Ahí les encargo que si vamos a hacer oposición política de este gobierno, tengamos argumentos reales. Porque la oposición, por ejemplo, al Tren Maya, resulta que sí, lo dije, nos oponemos al riesgo que existe, pero hay una gran oposición, tal vez la mayoría de las voces de oposición en términos masivos, que lo que se está repitiendo no es más que un discurso copiado de la ideología del sistema que estamos tratando de dejar atrás. Si encontramos los argumentos reales, las cosas reales que tenemos que criticar y lo que tenemos que apoyar, entonces la oposición política seremos la sociedad. Porque en este momento el sistema de partidos políticos en México no nos va a permitir entrar al Congreso de un día para otro. Ellos van a seguir ahí, pero vamos a hacer que la oposición que representen en esas cámaras
no tenga la más mínima importancia, porque la verdadera oposición que el gobierno va a tener que responderle y a la cual va a tener que confrontar y convencer va a ser la opinión de la sociedad. Si se quieren oponer, opónganse, pero no repitan la basura de Víctor Trujillo, Carlos Loret o todos los canales que vemos diariamente en México. Para cerrar, por si hasta aquí no había quedado claro, ha sido un honor luchar junto a Obrador y este gobierno que gente impulsamos hoy está penetrado, pero no puede ser de otra manera, porque si no, no hubiera llegado. Pero vamos a combatir a esas personas que están dentro del gobierno y que pretenden hacer de este gobierno una cosa diferente para la cual fue creada. Y sí, que chingue a su madre la América, su patrón Azcárraga. Yo prefiero a los Pumas y que los académicos de la UNAM sustituyan en Hacienda a los académicos de Harvard o de su sucursal en México, el Grupo Itamita. Gracias y esperen más videos, porque para hablar tenemos mucho hilo de dónde sacar. La guerra continúa, la guerra por la libertad y la guerra por dominar a otros. Ay, pero qué cachonda. No mames, R2 eres la verga, güey. Nos la pelan esos güeyes, cabrón.